el tema que nos toca ver hoy son árboles de decisión. Escuchen, el árbol de decisión que no es la primera técnica, es la segunda técnica más utilizada, digamos, y tiene muchas ventajas, como ya van a ver. Por ejemplo, si vemos el tema de que yo les mostré acá en la parte de las técnicas, entre las técnicas más usadas están los árboles. Fíjense, el árbol, por ejemplo, es la segunda técnica más usada debajo de regresión, y los random forest es algo que viene creciendo mucho y se está usando mucho por la gran respuesta que puede dar, digamos. Tiene muchos problemas, tiene ciertos requisitos más que problemas, pero es muy importante, digamos, los resultados que ustedes pueden llegar a obtener. Entonces está muy bueno, digamos, que vean el tema de árbol de decisión, porque con seguridad tiene muchas ventajas que ustedes lo pueden aplicar. A ver, ¿qué es un árbol de decisión? Fíjense, dice, es un método analítico que a través de representación esquemática de la alternativa disponible facilita la toma de decisiones. Escuchen, ustedes ya trabajaron en el tema de programación con los if, ¿o no? Bueno, los árboles de decisión funcionan de manera similar, digamos. Lo que pasa es que intenta encontrar el porcentaje, digamos, intenta encontrar las posibles soluciones para todos los problemas planteados, como si fuera una especie de gran if, que en muchos casos se puede y en muchos casos no. Entonces tienen que saber en qué casos poder aplicar. Pero si ustedes pueden aplicar árbol de decisión, es una gran ventaja, digamos, porque casi con seguridad van a tener muy buenos resultados. Fíjense, dice, se considera una de los mejores técnicas y es el más utilizado en el aprendizaje supervisado, que eso lo tienen que tener en cuenta, digamos. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre supervisado y no supervisado, no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era la diferencia? Los supervisados, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí o no? Collante. ¿Para qué le voy a mentir, profe? Estaba revisando la teoría para ver dónde es eso. Los supervisados, cuando ustedes tienen una guía o tienen alguna forma de poder guiar el aprendizaje, cuando ustedes tienen o saben, digamos, por ejemplo, si yo tengo el problema, por ejemplo, de la cuadra de Manhattan, ¿saben cuál es el problema de la cuadra de Manhattan? Que cuando ustedes quieren llegar desde un punto a otro, ¿cuál sería la forma más lógica de llegar? Supongamos que yo quiero llegar, no sé, desde mi casa que está en Reyes a la facultad. ¿Cuál sería la forma más lógica de poder llegar? La forma más rápida de llegar. Si todo estuviera hecho en cuadras, digamos. Si todo estuviera construido y todo fuera en cuadras, digamos, y todos fueran cuadras rectangulares, ¿cuál creen que sería la forma más rápida de llegar? ¿En línea recta? Una línea recta, que es la que uniría dos puntos, digamos. Bueno, esa línea recta es una guía que ustedes pueden utilizar para plantear cómo llegar de un camino a otro. Bueno, lo mismo pasa acá. Cuando ustedes tienen algo por lo cual guiar, digamos, el aprendizaje, va a ser mucho más rápido, digamos. Hay muchos aprendizajes que pueden hacerlo de esa forma y hay muchos que no. Eso ya se van a ir dando cuenta en la práctica. ¿Estamos? A diferencia de los modelos lineales, mapean bien las relaciones no lineales. Dice, son adaptables para resolver cualquier tipo de problema que sea clasificación o regresión. Se utiliza para hacer tanto descripción o predicción. ¿Se acuerdan? Si vemos de vuelta la tablita que teníamos en la parte de las técnicas, van a ver que le sirve para las dos cosas, digamos, bueno, no importa. Le sirve para dos cosas, digamos, tanto como para aprendizaje, como para descripción de un problema, como para predicción de un problema. Le puede describir muy fácil, muy efectivamente un problema, o puede predecir en forma muy eficiente ese problema. ¿Estamos?
Bueno, ahí en la definición le hablaba lo que era la regresión, entonces acá ya empezamos a ver algunos conceptos que van a ver en las clases que vienen, lo van a aplicar un poco más. Fíjense, los problemas de tipo de regresión son aquellos en los que se intenta predecir los valores de una variable continua a partir de uno o más variables predictoras categóricas. Imagínense ustedes que cada uno de estos puntos son los valores de los atributos que ustedes tienen en la tabla. Entonces, por ejemplo, predecir los precios de venta de las casas, que es una variable dependiente común, a partir de otros predictores continuos, por ejemplo, los metros cuadrados. Así como predictores categóricos, por ejemplo, cantidad de pisos. Si utilizamos la regresión múltiple simple o algún modelo lineal general, GLM, para predecir los precios de venta de las viviendas. Entonces, cuando ustedes tienen alguna, como en este caso una recta para guiarse, digamos, es lo que le dice acá, digamos, cuando intenta predecir los valores de una variable continua a partir de uno o más variables categóricas. ¿Estamos? Las variables categóricas, como les repito, son las que ustedes obtendrían los valores de los atributos con los cuales están trabajando. Entonces lo que intentamos es predecir esta recta, que sería la que nos serviría como predicción, digamos, de los valores que yo quiero llegar a obtener. Entonces, hay en los problemas de clasificación, que son los que vamos a ver ahora, dice que son aquellos que intentamos predecir los valores de una variable dependiente categórica a partir de una o más variables continuas. Fíjense que tenemos problemas de regresión y tenemos problemas de clasificación. Los problemas, la mayor cantidad de problemas están clasificados acá dentro de los problemas de clasificación. Dice, por ejemplo, predecir quién aprobará un curso de la universidad o quién renovará o no una suscripción. Estos son problemas simples de clasificación binaria. ¿Estamos? Hay un ejemplo que daba en los años anteriores, que era, por ejemplo, si ustedes tenían, ¿cómo saben si yo les muestro una imagen, si es una naranja o era un melón? ¿Qué diferencia tienen si ustedes van a comparar una naranja de un melón? ¿Qué característica tiene una de otra que la distinga? Una naranja, por ejemplo, ¿cómo es? Fíjense, porque la principal diferencia sería el color y el tamaño. Puede ser el color y el tamaño. Puede ser la forma también, si es circular o no. Generalmente los melones no son circulares, pero puede darse algún caso en particular. Dice, podemos estar interesados en predecir cuáles son los múltiples productos de consumo alternativo diferentes. Por ejemplo, marca de automóviles decide comprar una persona, o qué tipo de falla ocurre con diferentes tipos de motores. Estos son los problemas, digamos, de clasificación, que fíjense que en un 70% pueden ser cubiertos con los árboles de decisión. Y un árbol de decisión está basado en un algoritmo. Este algoritmo es, fíjense, dice, los algoritmos de decisión clasifican los ejemplos clasificándolos por el árbol desde la raíz hacia los nodos hojas. ¿La raíz dónde está? ¿Acá arriba o abajo? En los verdes. ¿Cuántas raíces tienen ustedes en un árbol? Una sola. Una sola, es la que está acá arriba. Entonces ustedes van a partir de esa raíz, y el algoritmo le dice que este enfoque se llama top down, o divide y conquistar, o divide y vencerás. Van partiendo de lo más general o lo más particular hasta que llegan, fíjense, a un nodo hoja, que son los que están acá con verde, que son los posibles ya resultados que ustedes tienen para el problema que están planteando. Por ejemplo, si es una naranja o es un melón. Acá diría es naranja, es naranja, es naranja, y acá es melón. Pero usted tiene que pasar por el medio, por estas decisiones. Por eso se le llama árbol de decisión, para poder llegar a ese valor. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las cosas que intervienen dentro del árbol de decisión, o los conceptos que intervienen? El nodo raíz, el que está en nodo de decisión superior, que representa toda la población o muestra. Y fíjense en que esto se tiene que dividir en dos o más conjuntos homogéneos. Acá está dividido en dos, pero puede ser en más conjuntos dependiendo del problema que ustedes ataquen, digamos. La división, que es el proceso de división de un nodo en dos o más subnodos, o sea, cómo van a dividir ese problema y en cuántos nodos lo van a dividir. El nodo de decisión, que es cuando un subnodo se divide en subnodos adicionales,
Esto, es decir, estos nodos de decisión que están acá con rojo, sí, un rojo, naranja. El nodo de hoja terminal, que son los nodos sin hijos, sin división adicional, que se llaman hoja o nodo terminal, que estos nodos son los que me van a decir el resultado, digamos, si yo llegué o no llegué a ese objetivo. ¿Estamos? En el ejemplo este que veíamos, que ya lo vamos a ver a continuación, que es el de si se juega o no se juega. Acá supongamos me va a decir si hay humedad, si hay viento, se juega o no se juega en cada uno de los casos, ¿no? Lo que se utiliza mucho y que es conveniente usarlo es el tema de la poda. Es cuando queremos reducir el tamaño de los árboles eliminando nodos. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo 50 nodos, el árbol de decisión que yo voy a tener va a ser enorme, digamos. Entonces tengo que ver cuáles son los que intervienen para la decisión o el nodo objetivo que yo estoy buscando, que no van a ser todos, digamos. Y entonces siempre voy a utilizar generalmente algún algoritmo de poda, que es algo que se utiliza para reducir el tamaño de los árboles, para que esto, que en vez de ser exponencial, digamos, podemos reducir un poco esa exponencialidad, si es posible algo lineal, digamos, para que sea mucho más pequeño, ¿no? La rama o subárbol es una sucesión del árbol de decisión que se denomina rama o subárbol. Fíjense que acá en este caso tenemos este subárbol, que podría ser este de la raíz y esto los nodos hoja, no, digamos, pero este es un subárbol que yo tengo del árbol principal. Y el nodo padre e hijo, que un nodo se divide en nodos que se denominan nodo principal de subnodo. Por ejemplo, acá este nodo es el nodo padre y este nodo hijo, ¿estamos? Y así va subdividiéndose. ¿Cuáles son los pasos del algoritmo? Y esto es solamente a modo anecdótico, digamos, porque no van a programar ustedes el árbol de decisión, salvo que utilizara Python. Si utilizara Python, lo único que harían sería utilizar la librería, digamos, no se pondrían a programar. Entonces, pero como para que conozcan, dice que los pasos del algoritmo del árbol de decisión son los siguientes. Al comienzo todo el ejemplo de entrenamiento está en el nodo raíz, que es lo que vimos. Luego los atributos son categóricos. Si hay valores continuos, se deben discretizar. O sea que si hay, no sé, algún valor que diga 1.35 y es continuo, no puedo tener ese valor, tengo que pasar a discretizar. Por eso ya van a ver que después los operadores me piden que trabaje con valores discretos. Los ejemplos se particionan recursivamente basados en los atributos seleccionados, porque puedo yo comenzar por uno o podría comenzar por otro atributo, digamos, dependiendo el problema. Los atributos se seleccionan en base a una heurística o medida estadística. O sea, tengo que ver algo que me guíe, digamos, para obtener resultados. En este caso sería, por ejemplo, la ganancia de la información. Tengo que haber condiciones para detener el particionamiento, o sea, cuando yo llego al resultado. Y es cuando yo llegué al objetivo generalmente. Por ejemplo, si yo en el ejemplo ese de Coral Gold, si se juega o no se juega. Todas las muestras por un nuevo dado corresponden a la misma clase. Cuando no hay atributos restantes para particionar, o sea, ya no tengo más atributos, entonces ya llegué al resultado. O si no quedan más muestras, entonces esas pueden ser las condiciones para detener el particionamiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la medida de desorden? ¿Y a qué se le llama medida de desorden? Dice que el desorden promedio producido por la selección de un atributo puede medirse. Y fíjense que acá tengo una serie de parámetros. Por ejemplo, n sub b es el número de muestras en la rama b. O sea que si yo tengo dos muestras, o se subdivide en dos, sería n sub, ese sería el valor de n sub b. N sub t es el número total de muestras de toda la rama, es como si yo sumara el valor de toda la rama. Y n sub b c el total de las muestras de la rama b de la clase c. Es cuando yo ya empiezo a hacer algún tipo de clasificación. Fíjense que esta es la fórmula que se utiliza, y el resultado dice que es un número real entre 0 y 1, que será más chico cuanto más homogéneos sean los conjuntos. Pero esta medida de desorden, lo que ustedes van a buscar es generalmente ¿qué van a buscar? Que el desorden sea lo más grande o el más chico, o qué es lo que se entiende por desorden. Fíjense que acá el desorden de una rama le dice que n sub b es el número de muestras de la rama b y n sub c es el total de muestras de la rama b de la clase c. No sé si lo pueden llegar a ver. ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Que haya mucho desorden o que haya poco desorden? ¿O qué es lo que entienden por desorden?
en un árbol de decisión, ¿no? Obviamente, ¿qué es un desorden? ¿Qué es lo que entienden por desorden? Gamarra. No, profe, no tengo idea. Bueno, sería la medida de dispersión, digamos, que tiene cada una de las ramas, en cuanto se va a expandir o no, digamos. Fíjense, veamos un caso y ahí yo creo que le va a quedar un poco más claro. En este ejemplo, dice, supongamos que tenemos el siguiente ejemplo donde existe una tabla que nos indica en qué caso una persona se quemó o no con el sol. ¿Estamos? Tenemos el nombre de la persona, el pelo, la estatura, el peso, el protector y el resultado. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo acá? O el level o el objetivo que ustedes buscan para el problema. Sí, resultaron quemados. Si se quemaron o no se quemaron. Ahora, según un análisis que ustedes pueden llegar a hacer, digamos, ¿qué creen que influiría más en saber si se quemaron o no se quemaron? ¿El nombre, por ejemplo, influye o no? Ese es si se quemaron por el sol, ¿no? Obviamente. ¿El nombre les puede influir o no? Y evidentemente no. No, digamos, el pelo, el color del pelo. ¿Hay alguna tendencia que los rubios se quemen más que las personas de tez trigueña? ¿Podría ser? ¿Y puede ser? Creo que es las pocas ventajas que tenemos. El tema de la estatura, ¿influiría o no? Que una persona sea más alta o más baja, digamos, o medio, ¿influye en que se queme más o que se queme menos? Se lo planteo así porque estos son más o menos los problemas que ustedes van a tener que analizar, digamos, en cada caso. Acá es fácil de ver, digamos, pero hay problemas que, por ejemplo, ustedes tienen 50 atributos, que es de una tabla de un químico, y no saben cuándo uno afecta más que el otro, digamos, y es difícil de ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, si usa protector, yo creo que debe ser importante, o el peso, no sé si influiría tanto el peso de una persona, ¿estamos? Dice, ¿qué deducciones podemos hacer de la misma? Primero, que el atributo resultado es el label, y el atributo nombre no afecta de ninguna manera en dicho objetivo, ¿estamos? Porque no afecta, digamos, que yo me llame Juan o me llame Pedro, José, no afecta. ¿Qué atributo deberíamos elegir como raíz de nuestro árbol? Fíjense, en este caso procedemos a indicar cuáles son los valores de cada atributo de la distribución que se quemaron, están en rojo. Las personas que se quemaron están en rojo o no, digamos. Si aplicamos la fórmula de desorden vista previamente, obtenemos para el atributo pelo, por ejemplo, para el atributo pelo, fíjense, de las personas rubias, ¿cuántas personas se quemaron? 2 de 4. 2 de 4. Para las personas que tienen el pelo castaño. Ninguno. ¿Y las personas pelirrojas? 100%. Bueno, entonces, aplicando la fórmula de desorden promedio, bueno, si hacemos esto para cada una de ellas, fíjense que lo que obtenemos con esta fórmula de desorden que le mostraba hace un momento, o sea, lo único que lo resuelven acá aplicando eso, le devuelve un valor, que es este valor, digamos, que, por ejemplo, el pelo, si yo... el pelo influye un 0.5, fíjense, en el peso 0.9387, la estatura 0.6887 y si usaron protector 0.6069. Entonces el valor que ustedes tienen que elegir es el que le da el menor desorden. En este caso el que le da menor desorden es 0, el pelo, digamos que es 0.5. ¿Estamos? Esto es como para tratar de guiar, digamos, porque después ustedes van a tener que hacer algunos pequeños retoques en las propiedades, digamos, del operador y está bueno, digamos, que sepan después cómo aplicar, digamos, aunque no lo van a escribir el algoritmo. Si yo ya me quedé con el pelo, lo siguiente que tengo que hacer es continuar con los demás atributos. Entonces tengo la estatura, el peso y si usó protector. Fíjense, si yo hago eso, bueno, tendría que escribir la tabla y de vuelta me quedaría con la del con la que tenga el menor valor de desorden. Y así voy armando, digamos, para saber cuál es el atributo que me conviene en cada caso. Esto es más o menos la forma en la que trabaja el algoritmo. Ahora, lo que se empezó a aplicar
me parece que en los últimos años, que tiene muy buenos resultados, como les mostré hace un rato, son los random forest, y que es una tendencia que se utiliza mucho, que es en realidad, fíjense, son bosques aleatorios, son una combinación de árboles predictores, tal que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente, y con la misma distribución para cada uno de estos. O sea, lo que yo intento es, fíjense, armar un conjunto de árboles. Acá armé 3 conjuntos de árboles y luego obtengo un valor acá que sería una sumatoria del resultado de estos conjuntos de árboles, y eso me daría la salida. Ahora, esta idea de Bagging, que se llama, es promediar muchos modelos ruidosos pero aproximadamente imparciales. O sea, yo acá voy combinando los atributos que yo tengo y voy viendo cuál es el que obtiene mejor sumatoria. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Fíjense que es uno de los algoritmos de aprendizaje más certeros. Cuando ustedes van a ver la efectividad que le da un random forest, es de las mejores, digamos. Corre eficientemente en base de datos grandes, lo cual es muy bueno, digamos, porque fíjense que ya van a ver que cuando apliquen el ID3 o los algoritmos que van a ver, no siempre lo pueden llegar a aplicar, digamos, en base a datos grandes, digamos. A medida que va creciendo y tiene más atributos, se pone más complicado, pero acá no, digamos. Maneja cientos de variables de entrada sin excluir ninguna, da estimaciones de qué variables son importantes en la clasificación, y es eficaz para determinar datos perdidos y mantener la exactitud, y es posible usarlo como método no supervisado o clustering y detección de Euler. Ahora, básicamente, digamos, ¿en qué consiste el algoritmo? En que yo aleatoriamente voy eligiendo atributos, digamos, y voy eligiendo grupos de atributos. Entonces, supongamos que yo tengo 50 atributos y hago bloques de 10 en 10, y los voy tomando y después determino cuál es el que me va a dar la mejor combinación. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las diferencias que plantea estos métodos? A diferencia del árbol de decisión, la clasificación hecha por Random Forest es difícil de interpretar. Ya van a ver que cuando obtengan los resultados en Random Forest no es algo que sea muy sencillo, muy claro. En cambio, cuando ustedes lo hacen con un árbol de decisión, es como un if anidado, digamos, no es más complicado que eso. Es muy bueno para la clasificación, pero no tanto para la regresión. Las predicciones no son de naturaleza continua, entonces van a tener que trabajar con valores discretos también. En regresión no pueden predecir más allá del rango de valores del conjunto de entrenamiento, o sea que están limitados, digamos, y hay poco control en lo que hace el modelo. Es como un modelo de caja negra, no sé si se acuerdan lo que vivían en modelos conmigo. O sea, ustedes saben el resultado, pero no saben cómo lo hizo, digamos, porque esta clasificación la hizo o en forma aleatoria o armando. Ya van a ver que ustedes van a tener que decir cuántos árboles de ese bosque van a tener que utilizar, digamos. Entonces después, la primera vez puede predecir con los primeros 10 árboles, después puede trabajar con los siguientes 10. Ustedes no saben cuál va a ser el resultado que pueden llegar a obtener. ¿Estamos? Bueno, acá hay un dibujito, digamos, de cómo funcionarían los árboles. Fíjense que se van eligiendo al azar en las muestras que ustedes tienen y se van armando los diferentes árboles. Entonces después se fijan cuál es el que le dio el mejor resultado de los árboles y se van quedando con el que es más eficiente. Es, digamos, algo que funciona muy bien, pero como dice acá, es una especie de caja negra y no saben lo que hay adentro, digamos. Ustedes saben sí que obtienen un nivel alto de eficiencia, pero no saben cómo lo hizo adentro, ¿estamos? Pero fíjense que tiene muchas ventajas. La principal es que pueden trabajar en base a datos grandes, digamos, que es algo que los árboles a veces no pueden hacer. ¿Estamos? Esta es toda la parte de teoría, digamos. La parte de la práctica van a ver que es mucho más sencillo, y lo que van a tener que hacer ustedes en la práctica es hacer una combinación o analizar, digamos, las distintas versiones de árboles que ustedes tienen. No sé, ¿hasta acá tienen alguna duda? Fíjense que solamente vimos los conceptos de una árbol de decisión, cómo se hace el algoritmo y qué es un random forest, digamos, que es lo que ustedes van a aplicar después en la práctica. ¿Pero tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren que veamos algo más? ¿O tienen alguna pregunta o seguimos? Joaquín Ramos, Santiago Mará, ¿están? Seguimos, profe, seguimos.
esto es solamente la teoría, no tiene mayor dificultad, digamos. Fíjense que ahora bien cómo lo van a aplicar, y van a ver que es mucho más fácil la aplicación. Dice, por ejemplo, el operador de decision tree. Este operador genera un modelo de árbol de decisión que se puede utilizar para clasificación y regresión. Bueno, acá tiene un ejemplo, que este ejemplo lo sacan así como dice acá, yendo al repositorio, ejemplo process, aprendizaje, árbol de decisión. Fíjense en que acá recuperamos la tabla se recupera, si bien el retrieve tiene una tabla de golf que tiene el tema del clima, la temperatura, la humedad, el viento y si se juega o no se juega. Tiene el parámetro gain ratio, que con el que van a trabajar, dice cómo se puede obtener, observar arriba el criterio elegido, el gain ratio, tasa de ganancia. ¿Estamos? No sé si lo llegaron a ver acá, que el criterio tasa de ganancia. Fíjense que esto ustedes lo pueden variar y no siempre van a obtener el mismo resultado. Digamos, este es que les da por defecto RapidMiner, pero ustedes pueden variar eso. Fíjense que acá pueden también tener otros atributos como el máximo nivel de profundidad. Le pone 20 como límite porque si tiene más de 20 se vuelve algo exponencial y por eso se vuelve muy difícil y puede ser que no le dé resultado y la máquina quede tildada, digamos. Y bueno, el nivel de eficiencia y la mínima ganancia, que acá es de 0,1. Fíjense, el gráfico de esta tasa de ganancia dice que se obtiene de la ganancia de la información, la cual favorece los atributos con muchos valores, dividido el split information. Entonces dice cuál es el valor proporcional a la cantidad de cortes que realiza el atributo. Fíjense que bueno, es solamente esta fórmula que yo acabo de escribir. Acá lo que me da es la ganancia por cada uno de los atributos que yo tengo, ¿no? El gráfico del árbol de decisión que usted obtiene cuando ponen acá, entran a la parte de gráfico. Fíjense en qué es lo que le dice. ¿Por qué atributo comenzó en la raíz? ¿Cuál es el atributo que tiene acá en la raíz? La temperatura, el clima o el clima, el viento o la humedad. Acá, chicos, ¿cuál es el árbol? ¿Cuál es la raíz del árbol? El clima. El clima. Parte del clima, fíjense, esto es porque está utilizando la fórmula que habíamos visto en la teoría, digamos. Después, fíjense, cuando el clima está nublado, acá lo que le dice es que siempre se juega. ¿Estamos? Ahora, si el clima está si hay viento, ¿qué es lo que le dice? ¿Se juega o no se juega? No se juega. No, le da los dos. En algunos casos sí se juega y en otros no. Fíjense que cuando acá, al estar digamos que el porcentaje acá de rojo es mayor que el porcentaje que está en celeste, lo que le está indicando que tienen más ejemplos con rojo que con celeste. Cuando hay humedad también, fíjense, en algunos casos se juega y en otros casos no se juega. ¿Lo ven? En este caso creo que es lo mismo. Fíjense, el árbol de decisión le dice que cuando el clima está nublado sí se juega, y hay 4 ejemplos que sí se juega. Estamos en la descripción. Luego le dice que cuando está lluvioso, depende, dice, si hay viento, en 3 casos, si no hay viento, sí se juega, y cuando hay viento, no se juega. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué caso se juega más? Cuando está lloviendo y hay viento, o cuando hay lloviendo y no hay viento. ¿En qué caso se juega más, digamos? Cuando está lloviendo, como en este caso, y hay viento, o cuando está lloviendo y no hay viento. Cuando está lloviendo y no hay viento. Cuando está lloviendo y no hay viento, hay 2 ejemplos, digamos, y cuando no está lloviendo y no hay viento, hay 3, por lo cual... Bueno, esta lectura, digamos, la que ustedes pueden ver, digamos, en forma fácil, digamos, pero es está bueno, digamos, que en la primera práctica que ustedes hagan, digamos, este tema, vayan viendo, digamos, cómo hace este tipo de clasificación, porque ahora este gráfico es sencillo, digamos, no tiene más de 3 o 4 atributos, pero van a tener algunos casos donde van a tener varios atributos y tienen que poder elegir correctamente.
Fíjense, no sé si esto lo vieron en investigación operativa, me parece, que es la técnica del ID3, que es otro tipo de árbol, que es lo más usado, y que ha sufrido algunas actualizaciones, digamos, desde que apareció. Y este operador utiliza un árbol de decisión ID3 sin podar a partir de datos nominales para su clasificación. Entonces, por ejemplo, acá pueden descargar este archivo de Golf, que está acá, digamos, leen el archivo y aplican el ID3. Fíjense que acá le dice que también utiliza la información por ganancia, que la máxima división va a ser de 4, o sea que se puede abrir hasta 4, que el tamaño mínimo de la hoja sería de 2 y que la ganancia mínima sería de 0,01. Entonces, cuando yo hago eso, este es para que tengan, es un ejemplo que también estaba de un curso ese de La Plata, que estaba en castellano, para que por ahí les sea un poco más claro. Fíjense que yo importo la planilla en Excel, la que tiene el número acá no lo sumo, porque realmente este es el identificador y no me afecta, digamos. Lo único que yo voy a probar es el tema del ambiente, la temperatura, la humedad del viento, y acá si se juega lo voy a poner como un level, ¿estamos? Para que ese sea mi objetivo. Entonces fíjense que en este caso también parte por el ambiente, y luego dice hay un ejemplo para si está con viento. Fíjense que sí se juega en varios casos y en otros no, y me va armando el árbol, digamos. Este árbol ID3, digamos, en la bibliografía que ustedes lean, o si es que leen, digamos, esta parte, van a ver que es de las técnicas más usadas, digamos, dentro del árbol de decisión, digamos. Es la más sencilla, y casi siempre que si la pueden llegar a aplicar al ID3, digamos, es una gran ventaja, digamos, porque casi siempre le vuelve casi todos los resultados. ¿Qué ocurre con el ejemplo anterior si cambiamos el criterio? Fíjense que acá el criterio es ganancia por radio. Dice qué ocurriría si cambiamos el criterio y los resultados que se obtienen son diferentes. Fíjense que en este caso tenemos el ambiente, que me dice que también sí se juega, pero bueno, acá tenemos el viento y no me da casi el mismo resultado. Pero en algunos casos, digamos, cambiando el parámetro de criterio con el cual ustedes quieren obtener el resultado, pueden obtener un mejor o mayor resultado. Entonces creo que ya lo vieron, me parece, en la práctica, pero bueno, hay operadores que les permiten obtener el nivel de eficiencia de cada uno de los operadores. Entonces yo voy a probar, supongamos, con ID3 con Gain Ratio, o cambio acá el parámetro y voy utilizando otro para ver cuál es el que me va dando el mejor resultado, la mejor performance en cada caso, ¿no? Y como puede observarse, cuando un parámetro de un operador es mejor que otro, y esto creo que lo habían hecho en la práctica, y si no lo hicieron lo van a ver ahora, digamos, es a través del operador performance. El operador performance, fíjense, cuando yo lo aplico, fíjense, en este caso hago una división de los datos, aplico el ID3, hago la performance y aplico el modelo. Fíjense que del resultado de aplicar el modelo voy a la performance. Entonces el split data me dice en cuánto voy a dividir los datos. ¿Estamos? Esto que están viendo acá, fíjense en el ratio del split data, lo que me está diciendo es que el 80% va a ser para aprendizaje y el 20% para aplicar los resultados. ¿Estamos? Entonces, con un 80% de los valores, que es de la división de los datos que yo voy a tener acá, lo voy a utilizar para que aprenda el modelo, y el 20% para que aplique el modelo. ¿Por qué no puedo utilizar el 100% para el aprendizaje y el 100% para aplicar el modelo? ¿Por qué no se podría aplicar el 100%? ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, tengo 1000 ejemplos y hago que el modelo aprenda con los 1000 ejemplos? Después, cuando lo vaya a aplicar sobre los 1000, ¿qué me va a dar como resultado? ¿La performance de cuánto va a ser? Del 100%. Y el 100%, y no tiene sentido, digamos. Lo que yo quiero es que enseñarle a un modelo para que el modelo aprenda, y después yo, cuando le aplique a cualquier otro valor, la performance sea lo más eficiente posible, el valor más alto posible. ¿Estamos? Este valor puede variar, digamos. Ya van a ver que seguramente en la práctica van a jugar con esto y van a decir,
acá es un 80%, un 20%, digamos, pero esto puede variar, ¿no? Y se puede observarse que en el split data recibe una sola entrada y tiene dos salidas. La primera, bueno, corresponde al primer subconjunto, que es el 80%, y la segunda al segundo subconjunto, que es del 20%. Bueno, fíjense que acá, como hago yo la conexión, ¿no? Sale del ID3. El ID3 va a aplicar el modelo y luego va al performance. Digamos, el performance le va a decir cuánto van a tener que ustedes, cuál va a ser el resultado que van a obtener. Y esto lo van a empezar a aplicar para todo el ejemplo que ustedes vean ahora en la práctica, porque esto le va a decir si realmente lo que el modelo que ustedes aplicaron es correcto o no, digamos, qué porcentaje es correcto. Fíjense, para este ejemplo que teníamos, la exactitud de cuánto es. O la precisión que yo tengo de cuánto es. El 100%. El 100%. ¿Y qué significa que sea el 100%? ¿En cuántos casos predice correctamente? En todos los casos. En todos los casos. Bueno, fíjense, para la predicción por no encuentro un 100%, y la predicción por sí un 100%. En este caso es fácil, digamos, porque ahí creo que son alrededor de 14 registros, no son muchos, digamos. Pero ya van a ver con tablas, digamos, que tienen más de 1000 registros, y entonces ahí sí están en la disyuntiva de tratar de buscar o el operador o el parámetro, digamos, que cambiando le dé un mejor resultado, ¿no? Fíjense que dice si lo cambio por el ID3 también tengo una performance del 100%, pero si cambio el criterio por accuracy, fíjense que acá al cambiarlo ya no me da el 100%. ¿Cuánto es el nivel de exactitud que yo tengo en este caso cambiando este criterio o este parámetro? ¿Cuánto es la exactitud que tengo acá cambiando el parámetro ese accuracy? $33. 33%. ¿Y eso es mejor o es peor? Peor. Peor. Lo que tratamos siempre de llegar es que sea, ya van a ver que cuando trabajen con tablas grandes, generalmente cuando ustedes obtienen valor arriba del 70%, obtienen un gran nivel de exactitud, digamos que es lo que estaban buscando. Y si llegan a un 90%, está muy bien el modelo que ustedes practiquen o que ustedes han empleado. Esto se puede aplicar con cualquiera, digamos, y hay, creo que ya vamos a ver, porque ese 80 y 20% en realidad lo hace de una cierta forma, digamos, no es que toma los 80 primero y después toma los 20 siguientes, sino que internamente después ya vamos a ver que toma los 80 primero, pero después va rotando esos 80, digamos, para que sea variado, digamos. Eso ya lo vamos a ver después. Bueno, fíjense que el random forest, que habíamos visto también en la teoría, bueno, acá tienen el ejemplo, que tienen que ir a tutorial y seguir los pasos que dice ahí. Pueden, hacen el retriever golf, al random forest aplican el modelo. Fíjense que acá tienen un archivo para testeo, que de ahí obtienen, no utilizan el split como en el caso anterior. Y fíjense que la temperatura, bueno, acá le da, fíjense, le dan a su gráfico, su gráfico, fíjense que dice que con la temperatura, cuando es menor o igual que el 67%, no se juega. Cuando la temperatura está mayor que cierto valor, sí se juega, en la mayoría de los casos, y en otros no, digamos, y hay algunos casos que son excepcionales. Y como tercer resultado le muestra una tabla con los pesos finales obtenidos para cada atributo, ¿no? Que esto depende, en algunos casos, como vimos hace un momento en la teoría, se toma el del menor valor de desorden, que sería acá el viento 0336, y en otros casos no, el menor valor sería la humedad 0.124. Y en algunos casos no, digamos, toman el valor más grande, que sería el viento, que sería 0.336. Eso es lo que ustedes, cuando ustedes cambian el parámetro que les mostraba acá en el ID3, cuando cambian el primer parámetro, digamos, esta tasa de ganancias que ustedes tienen, pueden ir jugando con eso, digamos,
para obtener un mejor resultado. ¿Estamos? Fíjense que no es complicado, digamos, pero le da los árboles de decisión, cuando lo pueden aplicar, les da muy buenos resultados. Y fíjense, para recordarle, entre las técnicas de decisión, fíjense que los árboles de decisión, el ID3, C4, 5, que es una mejora, que supongo que lo van a ver en la práctica, o el C50, fíjense que se puede utilizar para clasificación. Fíjense que otros árboles se utilizan en los 4, ya sea para predicción o descripción. Y fíjense que esto era en 2018-2019, habría que ver el 2019-2020, pero los árboles de decisión están segundo entre los más usados y están quinto los random forest, porque los resultados, el nivel de eficiencia que ustedes obtienen es muy bueno, digamos. ¿Estamos? Es muy eficiente, digamos. Esto es con lo que ustedes van a practicar mañana en la práctica.